Cuento esto un gran privilegio. Quiero darle las gracias al pastor Greg Mitchell por darme esta oportunidad, increíble oportunidad de predicar detrás de este púlpito. Héroes espirituales han estado predicando y creo que puedo, si pudiera hacer algo, es un privilegio para mí. Quiero hacer eso. Si me pregunta quién soy yo asisto al pastor Ruby, mi esposa y yo. Pastor Ruby, su esposa Yolanda, hemos estado ahí por 6 años. Mi esposa se llama Didi, la llaman DID. Antes de eso, pioneé una iglesia en Leon Valley. Fuimos al noroeste por 10 años. Hemos estado casados por 30 años. Tengo 9 hijos que me han ayudado a pionear esa iglesia. Gracias a Dios. ¿Están todos fuera de la casa? Romanos 11, versículo 13. Quiero predicar algo que Dios comenzó a tratar conmigo y creo que te va a hablar a ti esta mañana. Antes de que lea esto, leí una historia muchos años atrás, en el 2011. En el 2011 en Libia hubo un F-15 que había caído y se estrelló. Y lo que pasó, empezaron a investigar o preguntar por qué este avión de combate. Empezaron a investigar y se dieron cuenta que había sido derribado, quizás el piloto, pero lo que se descubrieron, empezó la investigación. El coronel Scott Shapiro le preguntaron por qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que este avión, cuando estás volando, estos aviones tienen las bombas de un lado y el combustible de otro. Lo que pasó es que había una computadora, la computadora funcionó mal y una bomba se bajó, se salió. Lo que pasó porque no había suficiente combustible de un lado del ala, se desequilibró, se desbalanceó, y porque se desbalanceó, se fue hacia abajo y se estrelló. Empecé a pensar acerca de eso y quiero predicar un sermón titulado Encontrando Equilibrio, porque en el ministerio vas a tener que tener la habilidad de encontrar un equilibrio sirviendo a Dios. La Biblia dice en Romanos 11:13, porque a vosotros los gentiles os hablo, en cuanto que soy apóstol de los gentiles, engrandezco mi ministerio, si por algún medio puedo provocar a celos a los que son en mi carne y salvar a algunos de ellos. Porque si su expulsión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su aceptación sino vida entre los muertos? Porque si las primicias son santas, también es la masa, y si las raíces santas, también son las ramas. Y si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas, y con ellas llegaste a ser participante de la raíz de la grosura del olivo, no os jactéis contra las ramas, pero si se jactan, recuerden que ustedes no sostienen a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Entonces diréis, se partieron ramas para que yo pueda ser injertado. Bien dicho, a causa de la incredulidad fueron quebrantados, y usted estás en pie por la fe. No seas altivo, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco os perdonará a vosotros. Considerad pues la bondad y la severidad de Dios. Sobre los que cayeron, severidad, pero para con vosotros bondad, si permanecieres en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Vamos a orar. Padre, te pido que me ayudes a ministrar tu palabra. Aquellos, Señor, que necesitan esta palabra, trae una revelación en nombre de Jesús. Quiero hablar primeramente acerca de la vida desequilibrada, porque en este texto aquí el apóstol Pablo está tratando de traer un balance en una congregación, la congregación de Roma. Tú tienes que entender lo que estaba pasando aquí en la historia de esto. Lo que había pasado era el emperador Claudio entró al poder, estaba contra los judíos. Lo que hizo, expulsó 40,000 judíos fuera de Roma, y estos 40,000 fueron expulsados fuera de Roma. Por eso lees en Hechos 18 de una pareja llamada Priscila y Aquila, que Pablo son parte de la expulsión, y leemos esta historia. Y en el año 54 después de Cristo, Nero viene en poder, sabía bien que quería hacer buenos negocios y le pidió a los judíos que retornaran a esa tierra. Entonces tienes una iglesia llena de gentiles, pero estos gentiles están corriendo la iglesia, están ministrando, están en liderazgo. De repente, todos estos judíos que habían sido expulsados retornan a la iglesia y todas las posiciones son llenadas. Entonces hay una tensión dentro de la iglesia, hay un desbalance.
balance. Y esta carta es de Pablo para corregir. Hay un desbalance aquí. Está tratando de traer un equilibrio a los gentiles, de los gentiles. Considere la bondad y la severidad de Dios. Está tratando de traer un balance. Tú y yo tenemos algo defectuoso en nuestra naturaleza. Martín Lutero dijo, la gente son como campesinos borrachos que se caen hacia un lado o hacia otro lado de sus burros. Oseas 7:8, el pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones y se han vuelto inútiles como un pastel a medio cocer. Por el pecado tenemos este defecto, nuestra naturaleza, eso nació desde en el jardín del Edén. El universo antes era perfecto, tenía un perfecto balance, estábamos en armonía, pero cuando el pecado entró, hubo como un quebrantamiento, un cataclismo evento que pasó en el universo. Quizás tú no lo viste, pero espiritualmente sí, lo que era desbalance y en armonía totalmente se quebró. Dios es un Dios de balance, de equilibrio. Pablo está tratando de escribirle a la iglesia, le está diciendo, Dios tiene dos partes. Dios es bueno, Dios es bondadoso y severo. Dios es un Dios de amor, gracia y misericordia, pero Dios también es un Dios de juicio. A través de las Escrituras ves todas estas dos partes de Dios. Jesús dice, Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. En el libro de Apocalipsis tienes a Jesús como el león de Judá y el cordero de Dios. Hay dos partes de Dios, no los podés separar. Aún en las iglesias están tratando de separar esto, quién Dios es. Entonces considera la bondad y la severidad de Dios. Puede haber un desbalance algunas veces. Hay algunas iglesias que la iglesia bautista de Westboro separan en los funerales de los soldados. Están diciendo que todo el mundo se va al infierno. Y le preguntaron al pastor, ¿por qué haces lo que haces? Lo hacemos con toda sinceridad. Hay un problema cuando solamente tienes a un Dios que manda a todo el mundo al infierno, no hay gracia, pero por el otro lado también tenemos, el pastor Miche decía, gracia engrasada. Un hombre que era un teólogo, en una vuelta tomó el Dios del Antiguo Testamento y dijo, el Dios del Antiguo Testamento está lleno de juicio y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, y empezó a cortar el Antiguo Testamento, pero después tuvo problemas. Se dio cuenta que el mismo Dios del Antiguo Testamento era el mismo del Dios del Nuevo Testamento. Y comenzó a cortar pasajes de las Escrituras. Cuando tú comienzas a cortar partes en las Escrituras, tú te metes en problemas. Tienes que ver a Dios de dos partes. Dietrich Bonhoeffer pastoreó en los nazis, dijo, la gracia barata es la idea que la gracia lo hizo todo por mí, así que no necesito cambiar mi estilo de vida. El creyente que acepta la idea de la gracia barata piensa que puede seguir viviendo como el resto del mundo en lugar de seguir a Cristo de una forma radical. El cristiano perdido en la gracia barata piensa que puede simplemente disfrutar los consuelos de su gracia. Ese es el problema. Si tú estás aquí, estamos predicando en un tipo de Dios nada más, tú vas a tener una iglesia desbalanceada. Dios es un Dios de bondad y misericordia, sí, pero también Dios es un Dios de juicio. El doctor Diham dijo, venir a Cristo no cuesta nada, seguir a Cristo cuesta algo, pero servir a Cristo cuesta todo. La gracia no es barata, cuesta algo. Comencé a pensar, cuando tú vas a un monumento de Lincoln, tiene su mano derecha cerrada y la otra abierta. Lincoln tuvo que asegurarse que ir a través de eso, a través de todo eso, firme, pero también tenía que tener una mano abierta para los confederados para darle la entrada también cuando necesitaban llegar. Dios es así. Dios es un Dios de gracia y amor, pero también Dios es un Dios de venganza. Tiene un balance y un equilibrio en Dios. Dios quiere equilibrio. Dios quiere equilibrio en la iglesia. Pablo siempre le escribía a la iglesia y constantemente le está diciendo, necesitamos mantener el balance. Romanos 12:16, tengan todo el mismo sentir.
estén en armonía, vivan en armonía. Significa tenemos una cierta actitud para contender por el balance. Gracias a Dios por el servicio de alabanza. Tremenda, la hermana Yolanda ahí, la hermana Antonio, se asegura que estamos bien en el servicio de alabanza, pero no hay nada pero no hay nada horrible no hay nada más horrible cuando da una nota equivocada, porque está dando la nota equivocada, no están en armonía. Esa es la misma idea. En una iglesia tiene que haber un contender por armonía para mantener el balance. Tienes que tener la humildad para hacer eso. ¿Qué hay acerca? Hay siempre en tu iglesia, creo que siempre causan conflicto, pero nosotros armonía. Tenemos que pensar de una misma mente. Filipenses 2:2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Versículo 4, que cada uno de vosotros vele no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, para tener armonía, para tener balance en las relaciones, uno alguna vez se tiene que dar un paso hacia atrás, un poquito para dejar pasar que otro pase. Esa es la única manera como vas a tener armonía dentro de una congregación. La gente que tiene conflictos, siempre tiene conflictos en todos lados, en la iglesia, en la familia, en su lugar de trabajo. Toma una actitud de humildad. Romanos 14:19, así pues busquemos la armonía. Todo depende de ti. Vive en balance de lo que tú hagas. Segunda de Corintios 6:15. ¿Y qué acuerdo tiene Cristo con Belial? ¿Qué armonía puede hablar entre Cristo y el diablo? No hay ninguna. Quiero mirar entonces, porque Pablo continuamente está escribiendo balance personal, balance en el hogar, equilibrio en el hogar. Por eso le escribió a la iglesia de Éfeso. Le dio como una estructura como de armonía en la familia, Efesios 5:33. Sin embargo, que cada uno de vosotros en particular ame a su propia mujer como a sí mismo, y que la mujer vea que respeta a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que os vaya bien y viváis mucho tiempo sobre la tierra. Vosotros padres, no os provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina de amonestación del Señor. Lo que está diciendo lo siguiente: para tener un hogar balanceado tiene que haber una estructura. Para que haya armonía en una casa tiene que haber una estructura: padre, madre, hijos. Cuando esa estructura o ese orden cambia, se rompe la armonía. ¿Alguna vez viste un hogar donde los hijos corren el hogar, gobiernan el hogar? O en una casa donde la esposa gobierna en el hogar. Hermanas, no se enojen conmigo. Hermanas, yo entiendo, no es necesariamente el problema de la hermana, sino porque el hombre no toma ese ministerio de liderazgo. La esposa solamente quiere ayudar, está en su naturaleza, entonces quiere ayudar, pero si el esposo no dirige, no es la cabeza, entonces va a pasarlo y ella va a dirigir. Muchas veces, sométete, mujer, no es simplemente lo que tú dices, trátala con respeto. Si un hombre dirige su hogar y su esposa le sigue y los hijos están debajo, hay balance. Mis hijos, yo nací criando 9 hijos, como que nos desbalanceamos algunas veces, ¿verdad? La cosa buena de balance es, agarras tú la tablita y aleluya, estoy libre. Traes el balance rápido con la tablita. Piensa por un momento con esto. Pablo le escribió a Timoteo en Efesios, le dijo, si vas a poner un hombre en liderazgo o pastorear, asegúrate que tiene un hogar balanceado. Le da toda esta lista: ser fiel a tu esposo, autocontrol, buena reputación, buen testimonio, no tomes vino, no tomes o no te drogues con cigarrillos de vapor. Versículo 3:4, debe manejar su hogar correctamente, teniendo hijos que lo respeten y lo obedezcan. Porque si un hombre no puede gobernar su propia casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia de Dios? Déjame hablar a los discípulos por un momentito. No es bueno que tú estás allá arriba y después abajo. Eso es desbalance.
Una de las cosas más difíciles pastorear un pastor es tratar de balancear sus discípulos, que muchas veces están allá arriba o acá abajo. No son consistentes, no son estables. En una semana estás en la oración, la otra semana no. Estoy leyendo la Biblia, estoy en la oración, pero ni siquiera después lo estás. Y tu esposa ve eso, ve ese desbalance y comienza a entrar dentro de la familia. La predicación, discipulado, trae balance. Cuando era un joven discípulo, me salvé, estaba en fuego para Dios y iba a predicar a las calles todos los días. Un poco desbalanceado, ¿verdad? Y me acuerdo que mi esposa se quejó del pastor Ruby. El pastor predicó todo un sermón y sé a quién le estaba tirando balas, porque yo estaba enfrente. Y tú que vas todos los días, tú vas todos los días a evangelizar, ¿quién va a sacar a tu esposa para comer? ¿El ángel Gabriel? Y dije, sé a quién le está hablando. Fue un altar, eso es lo que hace la predicación, trae un balance, pero en la vida, para eso venimos a las conferencias, porque muchas veces podés desbalancearte en tu vida. Te estás yendo mucho para la izquierda o para la derecha. Algunos de ustedes, tú no estás en línea. Tu auto tiene que mantenerse en la línea, te vas para un lado y para otro. Tienes que entender, la predicación, el discipulado trae balance. Me acuerdo de un discípulo joven, el pastor Román Gutiérrez y otros pastores no eran pastores, estaban en la conferencia ahí. Román se está abriendo, me está pasando por un problema, está diciendo, hermano, ¿alguna vez estuviste batallando como que querías darle una cuchillada a alguien en un cuarto? No, creo que esa parte esos pensamientos no vinieron a mí. Y se sorprendió. Román, tenés que supuestamente cargar la cruz. Gracias a Dios por el discipulado. Cuando éramos discípulos, el pastor Ruby predicaba, trabajaba con nosotros. Cuando nos salíamos de un lado para otro, nos hablaba, nos predicaba y nos traía de nuevo a una línea. Pero te podés desbalancear. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes un defecto en tu espíritu? ¿Te has tornado medio extraño? ¿Alguna vez viste eso? Esos religiosos extraños entran y son raros, son personas raras, son personas desbalanceadas. Tienen un defecto en su espíritu. Isaías 44 dice, versículo 4, que los caminos torcidos se pondrán derechos. Quiero hablar en segundo lugar, perdiendo el equilibrio. ¿Por qué tú pierdes el balance? ¿Por qué? Una palabra, intoxicación. Esa palabra intoxicación significa estar bajo la influencia de algo. Primera de Tesalonicenses 5:6. No durmamos, pues, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En otras palabras, tenés que estar bajo control, tener una mente. Considera la bondad y la severidad de Dios. Tienes que pensar. Lo que pasa muchas veces es que la gente puede desbalancearse por poder o posición. Están intoxicados. Me acuerdo poniendo un discípulo en liderazgo en una ocasión y cuando lo puse, de repente su lenguaje, su caminar, todo comenzó a cambiar. Oh sí, wow. Estaba esperando por esta oportunidad. Y estaba diciendo, ¿qué pasó con este? Eso fue lo que pasó. Pones una persona en posición y poder y entras en estos lugares y comienzan a desbalancearse. Algunos de ustedes, todo desbalanceado, pero después le dan poder en ministerio y de repente estás en este lugar, pero si no tienes cuidado te podés de un poco mucho para la derecha o para la izquierda. Primera de Corintios 1:26. Recuerden, queridos hermanos y hermanas, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió cosas que en el mundo consideran necias para avergonzar a los que se creen sabios. Escogió cosas que son impotentes para avergonzar a los que son poderosos. Dios escogió cosas despreciadas por el mundo, cosas que no se consideren nada, y lo usó para reducir a nada lo que el mundo considera importante. Tú puedes llegar a la posición
y perder tu balance. Nadie te puede decir nada. ¿Tú sabes quién yo soy? Y podés llegar a una posición muchas veces porque Dios te ha dado dignidad, ministerio, riquezas, recursos, y puedes poner en ese lugar, puedes llegar a esa posición de estar intoxicado con eso y podés perder tu balance como un hombre borracho. La verdad es orgullo. Versículo 18, no te enorgullezca contra el tronco, pero acuérdate que el tronco te soporta a ti. Primera de Timoteo 3, el líder de una iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo te podría hacer caer. El orgullo, la esencia del orgullo es independencia. Piensa acerca de esto. Algunos de ustedes tienen un sensor en el auto, ¿verdad? Y te deja saber si la llanta está bajo de aire, pero has manejado por mucho tiempo. Tienes que salirte del carro y ponerle... Un pastor en una ocasión me estaba contando la historia de una persona que le decía, el auto le decía, revisa tu motor, y le puso un tape para tapar eso que decía, revisa tu motor. Una cosa hermosa acerca de las esposas. Las esposas no te pueden hablar a tu vida, ¿verdad? Shh, cállate, yo soy el hombre. Algunas veces predico un sermón y las cosas no salen muy bien y mi esposa viene y me dice, no sé si estuvo bien lo que me dijiste, pero ¿qué piensas tú? La gente pero gracias a Dios por las esposas que le pueden hablar. El orgullo muchas veces entra y no voy a escucharte. Y tu esposa después no se anima a decirte nada a ti, porque tú no escuchas. Las censuras, desbalance. Voy a llamar al pastor. Llámale. Por eso tienes pastores, por eso tienes amigos. Pastores están ahí para que muchas veces para hablarte de tu vida, tú una vez no preguntas, no los llames, ¿qué te piensas? Porque tú sabes, no quieres que te censuren. Y el orgullo te intoxica y te desbalancea. Por eso venimos a la oración. La oración trae balance, la oración trae un espíritu. Cada mañana, si tú estás aquí, no te levantas y ores, Señor, si tú no oras, tú estás diciendo, Señor, yo puedo hacer las cosas sin ti, pero la oración trae balance. Mostramos esta película de la Revolución de Jesús, muy sorprendido que mostraron a Chuck Smith y Lonnie Frisbee entrando en un argumento. Lonnie Frisbee en todos estos dones en su vida, muy fructífero, pero comenzó a permitir su orgullo que entrara en el camino. Porque tienes dones y tienes todas estas cosas, no puedes ver, pero tú no lo ves. Stockton Rush, estaba hablando con un pastor, estábamos hablando de esto. Stockton Rush, el que hizo este submarino que explotó, le advirtieron, pero no escuchó las advertencias porque quería ser diferente. Quiero ser diferente, quiero hacer las cosas diferente, quiero ser de esta manera. Y tienes todos estas cosas así, te desbalanceas. Ese es el problema. Te centras en ti mismo. Cuando te centras en ti mismo, te desbalanceas. Considera la bondad y la severidad de Dios. Lo que se revelaron, severidad. Para ti bondad, si te permaneces en la bondad. De lo contrario, serás cortado. Está diciendo los gentiles. Porque tú estás en ministerio o aquí y estos judíos vienen, no piensas que eres mejor que ellos, que Dios cortó una rama. Sí, Dios sí lo hizo, pero ellos van a ser injertados como tú fuiste injertado. Ten cuidado tus actitudes, porque te estás desbalanceando de tu relación con estas personas.
El problema cuando te metes a tú en el mismo. Pierdes la revelación de la bondad de Dios. Ese fue el problema con los judíos. Estaban centrados en ellos mismos. Pensaban que todo giraba alrededor de ellos y que Dios los había escogido solo a ellos. ¿Sabes por qué Dios te escogió a ti? Dios me ama. Sí, es verdad, Dios te ama, pero muchas veces lo que pasa es que Dios me ama en unas palabras que tú eres amoroso. No, esa no es toda la verdad. Es la razón es porque Dios escogió a los judíos. ¿Por qué Dios escogió a los judíos? ¿Por qué? ¿Alguna vez? ¿Por qué? Porque quería. No, porque esto y lo otro. No. Dios, ¿qué hizo? Y los escogió. ¿Por qué Dios te escogió? Porque Dios es amor. No porque tú eres amoroso, sino porque Dios es amor. Porque Él es lleno de gracia, misericordia. Y si tienes una mala percepción de ti, tienes una mala percepción de ti. Y pierdes erróneas la revelación de la severidad. Si continúas en la bondad de otra forma, serás cortado. Tú tienes una responsabilidad para mantenerte en tu salvación. No creemos que una vuelta te salvas y siempre se está salvo, ¿verdad? Yo creo de estar salvo hasta el final, pero si me mantengo firme, muchas veces olvidas tú, si tú no continúas mi relación con Dios, me voy a ser cortado. Tú tienes una responsabilidad. Romanos 11:20, porque la incredulidad fueron quebrados y tú permaneces en su bondad por fe. No seas orgulloso si no temes, si no tienes cuidado, tú tienes un desbalance de la mirada de Dios porque tienes un desbalance mirada de ti mismo. Dios te pesará en la balanza. Hay una cosa que siempre te hace desbalanceado, es el pecado. Tú no puedes tener pecados secretos y pensar que eres una persona balanceada. Pastor, tú tienes que tener mucho cuidado. Por eso tienes que tener un balanceado hogar, porque si no tienes cuidado, vas a emanar lo que eres. Tú vas a predicar un espíritu desbalanceado. No hay nada peor que ver, escucha, quiero hablarle a los pastores por un momento. No es bueno que tú estás arriba y abajo. Necesitan verte estable, fiel, consistente. ¿Puedes imaginar venir a la iglesia, el pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pastor Ruby? No sé, realmente hoy, la verdad, estoy pasando por problemas. Tú no sabes los problemas que estoy pasando, las cosas que tengo que estar pasando. Wow. Depresivo. El pastor nunca es así. Qué pastor balanceado que tengo, pero si no, porque ora, pero ¿qué pasaría si él no oraría? ¿Qué inseguridad estaría aventando a mi vida? Tú estás aquí, Dios te ha ayudado, te ha llamado a pionar, pastorear. Tú tienes que tener balance de ti mismo, porque si no tienes balance, empieza a entrar dentro de la iglesia y empiezas a tener un desbalance en tu iglesia. Tú necesitas predicar en contra del pecado y a favor y en la gracia de Dios. Balance. He aprendido a través de los años. No todos los sermones tienen que ser fuego y infierno. Después de un tiempo me di cuenta que a la gente no le gusta solo escuchar eso. Quieren ser alentados. Tuve que cambiar. Pero eso es lo que hace el crecimiento. Déjame preguntarte. ¿Estás balanceado o desbalanceado? ¿Estás defectuoso en tu espíritu? ¿Tu matrimonio no está en armonía? ¿Tus hijos están fuera de control? Vamos a terminar hablando, encontrando el equilibrio. ¿Cómo encontramos el equilibrio, el balance? Jesús nos da la respuesta. Tienes que salir de estar desbalanceado para balancearte. Mateo 23:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. El que está diciendo simplemente es esto. Pon a Dios en el centro y todo encuentra el balance. Cuando Dios no es el centro de tu vida, lo más importante, vas a estar siempre desbalanceado. Si tú estás en el centro, no. Lo que necesitas hacer, dice Jesús, pone todo tu amor en Jesús, en Dios, y después vas a traer balance.
como que está un poco desbalanceado, pero esa es la manera como Dios lo ha hecho. Si pones a Dios en el centro, si Él es el centro de tu universo, todo se pone en armonía. Aquí está Marta y María. En Lucas 10:41 le dijo: Marta, Marta, te preocupas y estás afanada por muchas cosas, pero una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte que no le será quitada. En otras palabras, está en los pies de Jesús. Predica Cristo crucificado. Eso es lo que somos. Mantén a Jesús en el centro y hay balance. La segunda cosa, tenemos que poner el plan de Dios en el centro. Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien para aquellos que aman a Dios de acuerdo al propósito que han sido llamados. Cuando pones la voluntad, el llamado de Dios, trae todo una vez más al balance. Primera de Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. En otras palabras, algunos de ustedes han sido llamados a predicar. Ese llamado ha estado ahí. Eso es parte de tu salvación. No lo puedes separar. Tu llamado por tu salvación, continuar en tu salvación, necesitas entrar a predicar. Yo no sería el hombre que soy hoy en día si no hubiese pionado una iglesia, si no hubiese sido puesto en esa estructura del llamado. En mi llamado encontré la salvación. Muchas veces dice, bueno, no necesito llamar, entonces a responder el llamado. Tú no vas a continuar en la salvación, es parte de lo que Dios está haciendo, su plan y su propósito. Tú dices, pastor, ¿que tú nunca te has desbalanceado en tu vida? No, te estaría mintiendo. He descuidado a mi esposa, a mis hijos. En el ministerio. ¿Puedes ser tú honesto? Todo lo hemos hecho mucho tiempo en esto o lo otro, pero escucha, la voluntad de Dios siempre te trae al balance. Quizás me desbalanceé, la voluntad de Dios siempre me trajo al balance, siempre me trae al centro. La voluntad de Dios tiene un factor que habita. Primera de Juan 2:17, el mundo pasa y sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios te mantiene en el centro. Cuando te sales de la voluntad de Dios te desbalanceas. Te trae de nuevo el balance al centro. Mientras tú y yo pongamos plantar iglesia, evangelismo mundial, como central en nuestra iglesia, nuestras iglesias siempre va a tener fruto, avivamiento y armonía. Cuando ponemos programas en el centro, nos desbalanceamos y nos desviamos. La tercera cosa que tenemos que hacer es poner a la gente en el centro. Mateo 22:39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley de los profetas. Colosenses 3:14, pero sobre todas las cosas, vestidos del amor, que es el vínculo de la perfección. Otra traducción dice es lo que nos une a todos en perfecta armonía, perfecto balance. ¿Cómo amas a la gente? ¿Cómo es que los amas? Muy simple. Ponlos en el centro de tu vida. Ponlos primero en tu vida. Filipenses 2:4, que cada uno de nosotros vele no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Tú necesitas a las personas. Dios dijo, no es bueno que el hombre habite solo, esté solo. No existen los llaneros solitarios que terminen bien. Tú necesitas a tu pastor, a tu iglesia. Derek Prince dijo, cuando Dios quiere utilizar a un hombre, lo lleva a un río pensando como David que fue y encontró unas piedras. La iglesia es como el río. Cuando vas tú a un río, ahí en la parte, por ejemplo, en San Antonio, hay como un pequeño río ahí, y todas las rocas son todas lisas. ¿Por qué? Porque esas piedras se están balanceando la una a la otra, se están poniendo suave las unas a las otras. Dios nos trae una iglesia. Si David entendió que si iba a matar a Goliat necesitaba una piedra lisa, nos necesitamos los unos a los otros. Tú necesitas a tu esposa, hermano.
Me encanta. Voy a utilizar alguien llamado Jeff Worthy. Él articula lo que es el matrimonio. Ella dijo, mi mujer tiene más preguntas que respuestas que yo tengo. Utiliza una historia. En una vuelta vine a la casa y recibí un texto. Dice, por favor, ora por Tom. Estaba en un mal accidente. Entré en la cocina donde estaba mi esposa y le dije, acabo de recibir un mensaje que el texto decía que entró en un accidente. Y ella dijo, ¿estaba manejando? No sé, recibí un mensaje que estuvo en un accidente. ¿Estaba Carol y los niños en el coche? No lo sé, solamente recibí un mensaje que oremos por Tom, que estaba en un accidente. ¿Las personas estaban había otras personas en el coche? No sé, solamente recibí el mensaje. ¿A qué hospital tomaron las personas? Recibí un mensaje que estaba en un accidente, Tom estaba en un accidente. Tú no sabes nada, me dijo. ¿Qué es lo que tú sabes? Sé que necesitamos orar por Tom, que acaba de estar en un accidente. El amor entiende las diferencias. Tienes que entender a tu esposa. Es tu ayuda idónea. Hermana, te quiero ayudar. Hermana, hay muchas veces que se llevan muchos ataques. Tu esposo no puede pastorear la iglesia que pastorea sin ti. ¿Te puedes imaginar cuando un hombre está haciendo la voluntad de Dios, su esposa está ahí al lado para apoyarle, lo que pueden hacer? Los milagros que pueden crear cuando están en un acuerdo y en armonía juntos. Balance. Hermana, la iglesia te necesita. No te estoy queriendo hacerte sentir. Yo tengo una esposa, entiendo los problemas que las esposas de los pastores pasan. Muchas veces se llevan los golpes, muy, muy feo. Sería bueno apreciarlas de vez en cuando. Que sí son importantes, porque no hay pastor Ruby sin su esposa Yolanda. No hay pastor Warner sin Mona. Y sabemos eso. Estas mujeres han soportado muchas cosas. No piensas que no te necesitan. Dios no escogió solo a Abraham, escogió a Abraham y a Sara. Cuando un esposo y una esposa se unen, vamos a responder al llamado de Dios. Dios hará grandes cosas. A través de Abraham y Sara estamos salvos aquí. Nunca podemos perder la visión de los perdidos. El pastor predicó un tremendo sermón. No puedo ir mucho más de lo que él dijo, pero puedo decir, no podemos perder el corazón por las personas que no están salvas. Nuestros corazones tienen que estar por las personas. Mientras estemos evangelizando en las naciones, en nuestras calles, nunca vamos a perder el balance como un compañerismo. Cuando otras cosas se meten en el medio, vamos a perder un enfoque de lo que Dios tiene. Mientras las personas, esta noche vamos a enviar parejas, personas que para las personas que están quebradas, perdidas. No es solamente el hombre, sino la mujer y sus hijos, los 9 anunciados. Mis hijos, primer servicio, tenía 11 personas en mi primer servicio. Estaban pequeños. Tenía instrumentos, todo el mundo estaba tocando los instrumentos y mi niña estaba como danzando ahí. Dios quiere tu familia. Si tú estás en la voluntad, pones a la gente en centro, Dios te va a ayudar. Termino con una historia. Un presidente se había convertido en presidente, estaba en una posición en poder. ¿Sabes qué? Voy a comprarme un nuevo auto y se compró un Jaguar. En aquellos días los Jaguares eran tremendos. Bueno, es como si hubiese comprado un Tesla. Compré este auto y estaba manejando, y mientras estaba manejando en este auto, de repente
siente ve un niño que le está diciendo hola y mira y sigue hacia adelante, ¡paf! Y a alguien le pega al auto. Una roca había pegado su auto y el niño le había tirado una roca. Se para, se va para atrás, se va hacia atrás, se sale y ve a este niño que está llorando, que le tiró una roca al auto, pero está tratando de ayudar. Le dice, Señor, perdón, tuve que agarrar su atención. Mi hermano se cayó de la silla de rueda y necesitaba llamar tu atención. Este hombre se llenó de convicción y dije, oh no. Lo ayudó al hermano de este niño, lo puso en la silla. Se sintió tan mal que hasta le dio dinero al niño. Lo siento. Se sintió tan lleno de convicción en esa vida. ¿Sabes qué? Dejó esa marca en su auto hasta el día de hoy. Dijo estas palabras: no vayas por la vida tan rápido que alguien tenga que tirarte un ladrillo para llamarte tu atención. Nunca puedes perder el enfoque de lo que estamos haciendo, que es la gente. Gente que está quebrada, gente que necesita a Jesús. Si pones a Dios, pones a su voluntad, pones a la gente en medio, siempre vas a tener un perfecto balance. Dios le bendiga.